Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y vamos hoy a seguir en la temática que se viene tratando durante todo este mes sobre el hogar, sobre la familia, sobre algunos principios que la palabra de Dios nos habla sobre el hogar y como miembros de una familia que cada uno de nosotros somos o pertenecemos, pues hay diferentes contextos de la palabra de Dios que nos enseñan a cómo sobrellevar ciertas situaciones en el núcleo familiar. Usted como hijo, usted como esposo, como esposa, como yerno, nuera, tío, sobrino, bueno, hace parte de una familia, ¿no? Y como familia, pues obviamente tiene diferentes aspectos en los cuales usted y yo tenemos que tener en cuenta. Se ha venido hablando de la familia en los contextos iniciales, del rol de cada esposo, de cada esposa. El próximo mes entraremos a hablar también de los hijos, un poco sobre ese tema. Pero en esta oportunidad quiero que nos concentremos o nos centremos en poder hablar un poco de algunos obstáculos que en el hogar se pueden encontrar o que podemos encontrar en nuestro entorno como familia. Como le digo, usted como esposo, como esposa, como hijo, en cualquiera de esos entornos usted puede encontrar obstáculos. ¿Y qué hay que hacer con un obstáculo? ¿Qué hay que hacer cuando usted se encuentra con un obstáculo? ¿Qué hay que hacer? Saltarlo, ¿cierto? ¿No se acuerda usted en el colegio cuando quería capar clase? Ay, ya había varios que se rieron, como que lo hicieron, ¿no? Yo creo que una vez yo lo hice. Yo era muy poco novato para esas travesuras, pero creo que una vez lo hice. Y uno busca la manera de escaparse, ¿cierto? Porque hay un obstáculo, quiere usted salir y lo pasa o lo sobrepasa de alguna manera. En el hogar también hay obstáculos, hay diferentes obstáculos. Y hoy quiero que nos concentremos en hablar de algunos de ellos. Hoy voy a hacer voy a pasar por diferentes pasajes de la Biblia para detallar algunos de los obstáculos. Son quizás muchos obstáculos que encontramos en el entorno familiar, en nuestro hogar, pero quise tomar 4 muy importantes o como más sobresalientes en los tiempos que vivimos y que ha sido por mucho tiempo también estos obstáculos, haciendo que muchos hogares no avancen, se estanquen o muchos hogares se pierdan, se destruyan. Pero lo importante es que la palabra tiene en cuenta esos obstáculos, pero no solo se queda ahí en decir, mire, hay este obstáculo que puede usted enfrentar en su vida en el hogar. Lo más importante es que el Señor da una solución, da una manera de cómo saltar ese obstáculo. No con nuestras propias fuerzas, no por nuestros mismos pensamientos, no por lo que nosotros queramos o pensamos o queramos, sino porque la voluntad de Dios está ahí. Y ella lo dice claramente de qué manera podemos nosotros salir adelante en eso. Entonces hoy quiero hablarles sobre eso, superando los obstáculos en el hogar. Cada miembro en el hogar, cada uno de ustedes en el hogar puede superar los diferentes obstáculos que se presenten. ¿Lo cree usted así? ¿Cree que usted puede superar los obstáculos que enfrenta en su hogar, en su entorno familiar? Sea usted hijo, sea usted soltero, sea usted casado. ¿Puede usted superar esos obstáculos? Sí, porque la palabra de Dios nos da la manera en cómo podemos superar esos obstáculos. Uno de esos obstáculos que ronda mucho en la actualidad y en el hogar y en todos los ámbitos, sea en el esposo, sea en la esposa o sea en los hijos, ¿cuál creen que sea ese? Antes de que salga ahí en la pantalla.
¿Cuál cree ese obstáculo que muchos enfrentan entre el hogar, entre la pareja, entre los hijos, y que hace que de pronto muchos hogares se separen? Los celos. ¿Listo? Uno de esos primeros obstáculos que hay alrededor de nuestros hogares, en nuestras vidas, son los celos. Usted dirá, no, pero yo no soy celoso. La verdad nunca lo he sido. Otro dice, uy, si yo la verdad a veces me paso. Celo hasta la sombra. ¿Cierto? Pero los celos en el hogar son un sentimiento que surge mucho en el ser de la persona hacia la otra. Y por eso, una definición muy clara de los celos es que es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Entonces ahí es donde vienen los celos. No hay ustedes como madres cuando llega el hijo y le dice, mamá, te presento una amiguita, estoy como haciendo, y usted qué a veces piensa, ay, mi hijo se me va, ay, ya lo voy a perder. Y de pronto llega a surgir esos celos, ¿cierto? Porque el hijo va a querer estar más con su amiga, ¿cierto? Llámese amiga o novia, como le llamen, o comprometida, pero empiezan de pronto a surgir eso. Y de pronto hay hogares o familias o mujeres o varones que sienten ese sentimiento, tienen ese sentimiento muy a flote. Bueno, pues digamos que si uno diría, bueno, los celos son pecados. Una vez yo me acuerdo en una época estaba enseñando sobre el tema de los celos y yo decía, no, el celo no es pecado, porque aún el Señor tiene celo con su pueblo, ¿cierto? El tema de los celos es el paso siguiente a eso, ¿sí? Porque ahí es eso, ¿cierto? El problema no es decir, uy, sí, que a mí como que me molesta que esta persona esté ahí con esta otra o esto aquí, que están como muy hablando mucho, ¿sí? El problema es lo que pasa después de eso, no la expresión que usted diga, ¿cierto? El problema es que en el tema de los celos pasan a otro plano en el solo hecho de yo poder llegar a sentir celo por algo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el celo como tal no es un pecado. El problema es el siguiente paso a ese celo, ¿cierto? Pero el celo como tal o los celos como tal tienen unas características importantes. Entonces, quiero que vayamos un momento a Santiago. Santiago capítulo 3 le dedicó unos versículos a hablar de los celos. En el libro de Santiago, capítulo 3, dice lo siguiente, versículo 14 al 16. 3, 14 al 16. Entonces dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, ese es el anterior. Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí es el siguiente paso de ese celo que usted pueda llegar a sentir hacia una persona, donde da ese segundo paso en los celos y ahí es donde viene entonces ya a surgir un pecado en nuestra vida. Por eso, entonces, de acuerdo a este pasaje, hay diferentes características que nos nombran allí o se pueden evidenciar de los celos. ¿Detectó alguna? ¿Una característica de los celos? En esos versículos. Yo encontré varias, pero una de ellas es amarguras. Cuando hay celos en nuestra vida hay amargura. No se le puede decir nada porque de una vez explota. Pero la raíz de eso es los celos. Usted está sintiendo celos por alguien o por algo y entonces empieza a surgir la amargura en su vida.
¿cierto? Esa amargura que no le diga ni bonita porque le va a decir algo. Amargura. Pero también dice que hay envidia, los celos llevan a la envidia, ¿cierto? Hasta uno cela el vecino porque compró un carro mejor que el que nosotros tenemos. Ahí hay ¿qué? Envidia, ¿cierto? También hay mentiras, en los celos hay mentiras, claro, obviamente si el hombre está andando mal o la mujer andando mal, pues tiene que decir mentiras para cubrir lo que está haciendo, ¿cierto? Que eso obviamente ya es otro pecado, pero en los celos surgen las mentiras. En los celos también sufre la desconfianza, ¿o no es así? Empieza usted ahí como la imagen que está ahí, la mujer o el hombre mirándole el celular cada vez que está ahí pegado, ¿cierto? Y el hombre tratando de cubrir o de tapar lo que está observando. Entonces empiezan las ¿qué? Las desconfianzas. En los celos hay desconfianza. Pero también surgen los resentimientos. Ah, es que usted me la hizo, yo se la voy a hacer. Y es que yo la tengo ahí guardada, es que eso no se olvida. Y entonces están allí los resentimientos que pueden surgir en cualquier momento. Pero una característica de los celos que habla ahí es que eso es humano, ¿cierto? Dice que esto desciende de lo que no desciende de lo alto, sino es terrenal, ¿cierto? Es algo humano, ¿cierto? El celo de esta manera, con amarguras, con envidias, con mentiras, con desconfianza, con resentimiento, eso es algo humano. Es de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída. Pero entendemos que en algunos contextos de la palabra dice el Señor que Él no cela con un celo justo o con un celo santo, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero es totalmente diferente, porque Dios no le agrada que nosotros como hijos estemos adorando a otros dioses diferentes a Él. Por eso Él lo cela, y por eso Él celaba al pueblo de Israel con eso. Es un celo diferente, pero aquí estos celos de amargura, de envidia, de mentira, de desconfianza, de resentimiento, son humanos, pero la palabra le incluye otra palabra más fuerte: diabólicos, animales, es decir, que no tienen razón. A veces el hecho de que uno cela a alguien solo con la sombra, ¿cierto? Yo no me acuerdo, o yo no entendería, bueno, cómo sería antes del celular, cómo serían los celos. ¿De qué manera? Yo creo que eran los detectives detrás de la persona. Ahora los celos con el celular, ¿no? Qué situación tan compleja y tan dura, ¿no? El WhatsApp ha hecho que más de uno se separe o más de uno se divorcie, porque no se usa para bien. No hay confianza, ¿cierto? Entonces, estas cosas son diabólicas, ¿sí? Estas cosas vienen del diablo, porque es terrenal, es animal, es diabólico, como lo dice la palabra. Entonces, los celos hay que saberlos manejar, hay que saberlos controlar. En Génesis 31 hay un caso de una mujer, dice, viendo Raquel, ¿se acuerdan de Raquel? ¿La esposa de quién? Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Qué era lo que sentía ella ahí? Celos. ¿Celos de quién? De su hermana. ¿Cómo se llamaba su hermana? Lea. Sí, ustedes se conocen la historia, ¿no? Jacob trabajó fuerte por Lea, perdón, por Raquel, y por tradiciones, esas tradiciones judías allí, entonces el papá no podía dar a la mayor, a la menor, antes que la mayor, entonces le tocó quedarse con Lea. Y después volvió y trabajó fuerte para poder tener a Raquel. Y consiguió tener a Raquel. Y aquí es donde entra este proceso. Raquel era estéril. Lea sí daba hijos los que quisiera. Pero Raquel no. Y ahí empezaron los ¿qué? Los celos. ¿Y sabe qué lleva a los celos? Malas decisiones. Porque en este contexto, Raquel, por celos de Lea, tomó una mala decisión.
Como yo no te puedo dar hijos, entonces mira, aquí tienes a mi sierva Bila y a mi sierva tal, se me olvidan los nombres, y tenga hijos con ellas porque si los tiene con ellas son como si fueran míos. Una mala decisión, ¿por los qué? Por los celos. ¿Sí es lo que causan los celos? Cuando uno tiene celos en el corazón de uno hacia alguien, hacia su esposo, hacia sus hijos, comete o hace malas decisiones en su vida. Y eso hay ejemplos en la Biblia. Es que realmente no me alcanza el tiempo para hablar de todos allí. Pero lo que quiero que nos concentremos un momento es en esas características que tienen los celos. Los celos tienen esas características: amarguras, envidias, mentiras, desconfianza, resentimientos. No son humanos, son diabólicos. Son de humanos, perdón, pero son también diabólicos. Pero como la palabra de Dios nos tiene solución a todo, quiero que usted y yo podamos ver qué solución podemos darle a través de la palabra en relación a los celos. Como les decía al comienzo, ¿usted es celoso? ¿En qué grado? ¿Bajito, puro o ya patológico, que ya no lo puede controlar? El patológico es aquel que lo cela hasta con la sombra, ¿no? Se imagina todo, que está la persona haciendo todo eso. No puede coger el celular porque ya está pensando que está hablando es con la moza, dice, ¿no? Entonces, se imagina todo y se arma una película. Esos son los famosos celos patológicos, que ya es una enfermedad como tal, porque es un trastorno mental, psicológico y de emociones de esa persona. Y que ya hay que tratarlo de otra manera. No con liberación y esas cosas, ¿no? Pero sí con la palabra de Dios que pueda entender, que eso es lo que yo quiero que veamos hoy, ¿no? ¿Cuál es una de las primeras soluciones? Una primera solución para evitar los celos y que se le salgan esos celos de su dominio, su control, es comunión con Dios. Aunque uno muchas veces uno lo dice, lo habla así, mire, hable con Dios, concéntrese en Dios, comunión con Dios. Pero la palabra es clara, dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentémonos ante Dios, que Dios es el que controla todo eso. Cuando yo me suelto en las manos de Dios, Dios va a hacer algo sobrenatural o algo especial para que yo pueda controlar esos celos. Y es tener esa comunión con Dios, porque eso es agradable a Dios y es lo que es un culto racional. Nosotros pensamos, nosotros razonamos, ¿cierto? Los celos son animales porque no piensan, no ven las consecuencias de eso, pero nosotros somos racionales. Pero esa razón nos la da a través de el poder estar con Dios conectado todo el tiempo. Comunión con Dios. Entre más comunión con Dios usted tenga, más celos tendrá si usted los tiene de una manera desbordada. Pero también en Romanos 12, el capítulo 3, el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué necesitamos hacer para que esos celos sean controlados? ¿Qué dice este versículo? Vestidos del Señor Jesucristo. O sea, pongámonos el vestimenta del Señor Jesús. Y hay una frase muy común y muy famosa de mucho tiempo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Bueno, ese es el vestirnos con el vestido del Señor Jesús. Obviamente ahí en el contexto de estos versículos está a qué se hace referencia al vestido y de qué manera, pero es el hecho de que mi comunión con Dios sea constante, plena, continua. Y de esa manera yo voy a poder controlar los celos. Porque esos celos no van a ser un obstáculo en mi hogar, en mi vida, sino que los voy a saber controlar. Otra solución que la palabra de Dios nos da está también en Romanos 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Para yo darle solución a los celos es andar honestamente. O sea, yo no tengo por qué estar andando o buscando, como dice por ahí, lo que no se me ha perdido, ni andando en lugares donde no tengo que andar, para no dar motivos. Que nuestra esposa, que nuestro esposo sepa exactamente dónde estamos.
en qué lugar nos encontramos y ser totalmente transparentes y honestos con ellos. ¿Sí? Porque los celos se dan mucho en la pareja, ¿cierto? O sea, es el mayor grado de celos se da en la pareja. ¿Cómo yo le voy a dar confianza, tranquilidad a mi esposo o a mi esposa? Pues andar honestamente, andar con toda tranquilidad, que exactamente sepa dónde estoy, dónde voy, qué voy a hacer. ¿Sí? Y si necesita la videollamada para comprobar, pues hagámosla. ¿Cierto? Pero también se le dice, no es necesario eso, porque yo te estoy dando confianza. Puedes confiar en mí. ¿Por qué? La palabra de Dios nos invita a que debemos andar como de día, honestamente, no estando de noche tapando, cubriendo algo. Y eso es algo que ayuda a que los celos se apacigüen, se vayan. Y la esposa le pregunte a la amiga o la amiga le pregunta a la esposa, ¿y dónde está tu esposo? Mi esposo está allí, aquí, ta, ta, ta. Y no puede dejarse sembrar dudas ni comentarios ni nada de eso. ¿Por qué? Porque uno como hombre o ustedes como mujeres pueden estar dando o andando honestamente y dándole seguridad a su esposo o esposa. Eso es andar honestamente. Esa es una de las soluciones para los celos. Otra de las soluciones está en Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración sincera es muy importante cuando uno está sufriendo de celos o cuando esos celos son un obstáculo en nuestra vida. ¿Sí? Porque eso me ayuda a comunicarme con Dios y Dios en su soberanía y en su voluntad me va a traer a mi mente ciertos pensamientos de tranquilidad, de confianza, de seguridad en Él y no de estar haciendo eso, ¿no? No de coger y estar todo el tiempo preocupada o preocupado de qué está haciendo mi esposo, de qué está haciendo mi esposa, ¿sí? No de pensar o creer que tengo que estarlo siguiendo para ver qué hace, ¿no? Y hay muchas personas que han cometido muchas malas decisiones en eso, ¿no? No tienen plata para un detective, entonces se ponen a hacerle ellos el detective. Y empieza a seguirle los pasos. Y descuidan otras cosas y otros momentos. Pero el orar sinceramente nos ayuda a descansar. Pero también nos invita aquí este versículo a confesar nuestras ofensas. Si yo he cometido o he dado pie para que mi esposo o mi esposa tenga celos, pues confesemos. Confesemos. Y en oración Dios obrará para que o esos malos pensamientos, esas malas intenciones sean quitadas de nuestra vida. Por eso dice, para que seáis sanados, porque la oración es fundamental para eso, ¿cierto? Porque es una confesión pública que uno hace o privada, pero que tiene resultados externos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de que la oración dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto que te recompensará en público? Porque esa es la eficacia de la oración. Usted en lo secreto, usted en su hogar, con su familia, con sus hijos, pero esos resultados se van a ver externos. Porque la oración sincera es eficaz, trae resultados. Y por último, otra manera de que, otra solución para los celos es la que nos dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece. Si usted lee todo ese contexto de la excelencia del amor, usted va a ver que allí se habla de un amor sentimental o un amor decisivo. Un amor de decisión, que no sobresale el sentimiento. Porque si uno amara por sentimiento, créame que amaríamos a muchos. Porque el sentimiento sale de otra manera, florece de otra manera. En cambio, el de decisión es diferente. Porque yo lo amo a pesar de, ¿cierto? Si uno supiera de novio los olores que va a sentir después de casado,
Uno diría, uy, no, yo no me caso, ¿cierto? El olor del aliento, el olor de que de pronto no se bañó hoy porque estuve en la casa todo el día y digo, ay, qué pereza, me quedé ahí y ya empiezan a florecer ciertos olores. Los olores de nosotros los hombres cuando estamos todo el día en la calle y salimos y caminamos, olores en los pies y todo eso. Uno diría, uy, no, yo para qué me voy a casar para sentir esos olores todo el día, ¿cierto? Pero ahí es donde entra la ¿qué? La decisión, porque lo amo por una decisión, no por un sentimiento. Y en los celos, para la solución es eso, un amor decisivo. Yo lo amo a pesar de, ¿sí? A pesar de. Ah, es que él es muy amoroso, él es muy cariñoso con todo el mundo, ¿sí? Bueno, yo lo amo así, aunque de pronto me dé celos que está ahí con la hermanita hablando y hola mi hermanita y que no sé qué y yo ahí al lado, ¿sí? Entonces a veces surgen esas situaciones y ahí es donde florecen esos celos. Pero si yo lo amo con decisión, sé que él no tiene ninguna mala intención con esa hermanita, ni está pensando o está creyendo hacer algo diferente. Es un amor decisivo que sobresale o pasa por encima de lo sentimental, de lo emocional. Entonces, mis hermanos, los celos es uno de los obstáculos grandes en el entorno familiar. Como les decía al comienzo, puede estar en mayor grado entre los esposos, pero también se puede evidenciar entre los hijos, los celos entre los hijos. En la Biblia hay casos de hermanos que tuvieron muchos celos del uno del otro. El primero de ellos, ¿qué hizo? Lo mató. El segundo de esos, que por ahí me acuerde, lo engañó. Aprovechó una oportunidad por un plato de lentejas. Pero ¿hubo qué? Hubo celos. Hubo celos allí. Hay soluciones, claro, ahí están algunas. Probablemente usted pensará en otra, la Biblia tendrá otra, pero quise enfocarme en estas. Comunión con Dios, andar honestamente, orar sinceramente y un amor decisivo. Bueno, pasemos al otro obstáculo que puede haber en el hogar, que la idea es ver cómo poderlo solucionar. Uno de esos obstáculos son las deudas. ¿Cómo nos va con las deudas? Hay diferentes situaciones o agarrones ahí internamente por las deudas, ahí en el hogar. Yo creo que sí, muchas veces hay esos obstáculos en el hogar por las deudas, porque a veces el hombre toma decisiones en relación a las deudas sin contar con la esposa. Cuando ya ve la esposa que por ahí le están llegando las facturitas y dice, ¿y esto de qué es? No, es que yo saqué una tarjeta de crédito y ya la usé. Y yo, ¿y dónde están los resultados? ¿Y cómo estamos pagando eso? ¿Sí? Las deudas. Vienen las deudas y vienen los choques. Pero mire lo que dice la palabra, vayámonos a Proverbios. Proverbios es uno de los libros que más nos habla sobre las deudas. Y es un libro del Antiguo Testamento, porque es que las deudas no son nuevas. ¿Cierto? Las deudas siempre han estado ahí, pero también ¿saben algo? Porque es que a veces uno espiritualiza todo, ¿no? Pero las deudas tampoco son pecados. ¿Sabía eso? Las deudas no son pecado. Como los celos tampoco, en la medida como les comentaba. Las deudas no son pecados. El problema es el paso hacia allá, ¿sí? Porque si yo no las pago, pues ahí ya van a venir otros resultados, otras situaciones. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo de lo que presta. Ahí está hablando de ¿qué? De las deudas. Proverbios 21:17. Voy a leer varios versículos ahí de Proverbios. Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ame el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Eso tiene contexto con las deudas. Proverbios 22, versículo 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué ha de quitar tu cama debajo de ti? Todos estos versículos son un contexto de las deudas. ¿Y qué definición tenemos de deudas? Pues básicamente una definición es obligación que alguien tiene de pagar. Satisfacer o reintegrar a otra persona algo. Por lo común, dinero. Obligación moral contraída contra o con alguien. Eso es una deuda, ¿cierto? En pocas palabras, sencillamente. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es una deuda porque hemos estado
o estamos, o quizás nos iremos a meter en una. Entonces ya sabemos qué es, ¿cierto? Pero, ¿qué características encontramos en las deudas de acuerdo a estos versículos que leímos? ¿Qué características? ¿Cogió alguna? Bueno, yo se las repito. Bueno, yo se las digo. Una característica de las deudas es esclavo. ¿Sí sabía usted? El que está en una deuda se vuelve esclavo de otra persona. Eso es una característica de las deudas, un esclavo. Las deudas, una característica de la deuda es que usted se vuelve siervo. ¿Cierto? El ser siervo es que siempre está o está pendiente o dedicado a eso. Entonces está trabajando y trabajando porque tiene que pagar. Siervo. Ah, una característica de las deudas es deleite, ¿no? ¿Cierto? Ahí lo decían estos versículos, deleite, claro, porque usted va a ir a comprarse un mejor carro o un buen televisor y usted, uy, ese está bonito con toda esa tecnología y es un deleite para usted. Pero probablemente usted lo tuvo que comprar con un crédito. Pero las deudas traen un deleite, ¿o no es así? Claro, porque usted se está, alegrando, gozando con eso que usted consiguió con la deuda. Pero ¿sabe que también la deuda trae pobreza? Ahí lo decía esos versículos. Una característica de deuda es pobreza. Porque si usted todo el tiempo vive endeudado, todo el tiempo va a estar en pobreza. Porque todo lo que usted trabaja, todo lo que usted recibe es para pagar. Entonces se va a catalogar como una persona de pobre. Porque nunca tiene para dar. Siempre está es paga, pague, pague y pague. Esos aquellos que están... Se levantan a las 5 o 6 de la mañana y dicen, uy, hoy es 15. Espero que consignen en la empresa rápido, porque es que eso ya está empeñado. ¿Sí? Eso es pobreza. Estar pensando en eso todo el tiempo, eso es pobreza. Compromiso. Las deudas es un compromiso. Incumplimiento también es una característica de las deudas. Y otra característica de las deudas es opresión, que ahí lo tienen. Todo el tiempo. ¿Cierto? Todo el tiempo. Y si no, le mandan el de la moto. ¿Cierto? Ahí está. Oprimir. La opresión en ese sentido. Hay unos versículos que hablan de esas características. Yo los tengo acá, los voy a leer. Segunda de Reyes 4:3 dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Eso es un contexto allá de una viuda que estaba pobre, y el profeta, a ver si no me equivoco, puede ser Eliseo o Elías, Eliseo creo que es. Llega y le dice, ¿qué pasa? No, estoy en la inmunda, soy viuda, no tengo un hijo y no sé qué hacer. Entonces le dijo, vaya y pida prestada a todos sus vecinos vasijas que aquí va a haber un milagro. Y pidió prestado vasijas. ¿Para qué? Para llenar de aceite y después de llenar y coger todo ese aceite lo vendió y tuvo para pagar a sus acreedores, pero también tuvo para vivir un buen tiempo. ¿Pero qué tuvo que hacer? Pedir prestado. Tuvo que pedir prestado. En el contexto más allá no me dice si los devolvió o no los devolvió, pero yo creo que sí. Tuvo que haber devuelto cada taza o cada eso de allí. Pero hay otro caso de alguien que pidió prestado algo y miren lo que acarrea el pedir prestado. Segunda de Reyes 6:5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, y era prestada. Imagínense en el rollo que se metió ese hombre. Pidió prestado un hacha para cortar un árbol y cuando le pegó a ese árbol, la hacha le brincó, yo creo que algo y cayó al río, ahí al lago. Ahora, ¿qué estaba pensando ese hombre en cómo devolver esa hacha? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una característica de que cuando uno pide prestado, está uno preocupado de eso. ¿Cierto? De devolver lo que pidió prestado. Y por eso de la exclamación de este hombre. Y bueno, ahí pasó un milagro, el profeta Elías o Eliseo, se me olvidó Eliseo, creo que era también. Entonces oró al Señor y el Señor hizo que eso flotara. Imagínese el hierro flotara en el agua. Tome su hacha y vaya y devuélvala. ¿Cierto? Pero todas esas situaciones acarrea las deudas, el pedir prestado.
¿sí? Lo que uno se mete o se compromete, ahí está todo esto. Quería dar estas dos ilustraciones en cuanto a las características de las deudas. Pero ahora sí vayamos a la solución. Usted puede estar en deudas. Puede usted estar aquí colgado hasta lo más que esto, o puede usted estar tranquilo. Pero puede que usted tenga deudas. Bueno, hay unas soluciones para las deudas. La primera de ellas es la más sencilla de todas las soluciones para las deudas. ¿Sabe cuál es? No endeudarse, aborrecer las fianzas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que las aborreciere o el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Si usted está en lo posible de aborrecer las fianzas, hágale. No se meta en ese rollo. No pida prestado. Ahorre. Va ganando, va ahorrando y va sacando. Quiero comprarme un televisor, listo. 10.000 pesos, 20.000 ahí en una cajita. Por allá usted va a ver que en un año, 2 años o no sé en cuánto tiempo ya tiene para comprar. Y lo bueno de eso es que no va a comprar el que pensaba comprar en ese momento con una deuda, sino que uno va a comprar uno ¿qué? Uno mucho mejor, con una tecnología nueva y todo eso. Pero a veces uno por querer tenerlo ya, y me dan la facilidad, porque eso sí a usted le sale nunca más la tarjeta de Codensa, y vaya y cámbiala, porque eso es tan fácil para que usted se endeude. A mí todos los días al celular me llega, tienes preaprobado un crédito de tanto, y todas las entidades donde ya tienen mi número mandan el preaprobado, porque eso está ahí. Para endeudarse eso es solo hacer esto. Para salirse es otro cuento. Entonces lo primero que usted puede hacer es aborrecer las fianzas. Vivirá seguro, tranquilo, diga, no, yo confianzas. No, yo lo hago de otra manera. No, pero es que ya lo va a tener. No, yo lo ahorro y después. He conocido muchas personas así que prefieren ahorrar y cuando ya tienen van y compran. Y eso. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Me llama mucho la atención la primera frase de ese versículo. No debáis nada a nadie. Y es claro, no debáis. Por eso, una solución para las deudas, como ese obstáculo que a veces afecta nuestra vida en el hogar, es aborrecer las fianzas. Es como la más fácil, ¿cierto? Y yo creo que cada uno de ustedes ya la tenía clara. La segunda solución, librarse prontamente. Ahora, usted quiso endeudarse en algo, pero usted calculó, usted sabe cómo pagar, tal. Entonces, ahora que procure librarse pronto de eso. Librarse pronto de eso. Proverbios 6:3 dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Y si usted ve el contexto, tiene mucho que ver también con esta parte de las deudas. Pero lo que nos aconseja es, ve y líbrate. ¿Usted tiene una deuda? Entonces, líbrese de esa deuda. ¿De qué manera? Pues bueno, pídale a Dios sabiduría, mire de qué manera se esfuerza más en el trabajo, o mire de qué otra manera genera recursos, obviamente lícitos, legales, todo el tema, y líbrese de eso. Y va a quedar tranquilo. Pero entonces, si usted está en una deuda, líbrese prontamente de eso. Mire de qué manera poder sacar de eso. Yo tenía una tarjeta hace mucho tiempo de esas Serconsur, ¿ya la conocen? Y me la dieron así, como les decía, tómela, chao. Y empezamos muy juiciosos con eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, en el supermercado íbamos y bueno, tenía un cupo de 1.200.000. Entonces me iba para hacer mercado. Entonces yo hacíamos mercado mensualmente. Entonces yo sabía que el mercado me salía por 400, por decir algo así. Entonces iba y compraba el primer día del mes, con la tarjeta. Entonces era muy chévere porque los hijos y las cosas, ay, que esto, y que ay, que aquí, y sí, porque había variedad en un supermercado como esos. Pam, tarjeta, pum. Llegaba el fin de mes y teníamos los 400 ahí guardados. Tome y pague. Chao. Entonces la tarjeta siempre tenía
un cupo. ¿Pero por qué lo hice? Para darme vida crediticia, para manejar eso. Ay, pero el día que surgió una situación diferente al mercado, no, me estoy quedando, ya no sé, entonces me tocó comprarme unas gafas y la esposa también las gafas. Y empezamos la lucha. Porque o la plata para el mercado o para completar la cuota. Y empezábamos ahí, ¿por qué? Porque no habíamos calculado sacar otro poquito más para poder pagar eso. Entonces, como fue una necesidad urgente, necesitamos gafas, sí, comprémoslas, tal, y miramos cómo eso. Ese es el dicho muy famoso. Miremos a ver cómo. Y a veces miremos cómo se alarga, y ahí están las deudas, están las deudas. Entonces, procuramos de alguna manera empezar a medirnos en otras cosas y ahí pagando esa cuota más, ir abonando a capital, hasta que ya quedó 1.200.000 otra vez, me fui, por favor me la cancela, muchas gracias, chao, chao, me libré. Y desde esa época no vuelvo a sacar tarjeta de crédito. Y estamos hablando más de 10 años, 15 años. No la necesito. Lo hacemos de alguna otra manera. Entonces, librarse prontamente, porque eso ahí lo van a tener a uno ahí y hasta ahí quedó. Y después van a haber problemas en el hogar por esas situaciones. Otra solución en relación a las deudas es lo que nos dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¿Cuál es la solución? Confianza en la provisión de Dios. Si usted confía plenamente en que Dios le va a proveer para sus necesidades, para lo que usted quisiera tener, pues el Señor le va a suplir. Y se lo va a suplir de muchas maneras. ¿Sí? De muchas maneras. ¿Por qué? Porque el Señor es así. Porque el Señor a sus hijos está cuidándolos, los está guiando y les está proveyendo. Confianza en el Señor. Señor, mira que es que yo necesito pagar esto, o se acuerda que tal hermano me prestó esto y no se lo he podido pagar, ayúdame, mira algo, y el Señor va a proveer. Tome, mi hermanito, muchas gracias, perdone la demora. Ay, Señor, yo quisiera cambiar el televisor, es que el mío ya tiene 5 años, está funcionando todavía bien, pero es que hay unas tecnologías nuevas. El Señor, ayúdame, y el Señor le va a ayudar. Pero entonces es la confianza en la provisión de Dios, no en lo que nos mete mucho el mundo, que es que eso lo vamos a hablar ahorita, que es el consumismo, ¿no? Es lo que usted desea, lo que usted necesite, ahí está, solo venga y recójalo, que eso no hay problema. Me lo paga como pueda. Y no es así. Entonces, confianza en la provisión de Dios. Y por último, otra solución para las deudas es lo que dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aunque está en un contexto de construcción de un edificio que querían hacer y de todo eso, podemos aplicar esto a las deudas en el sentido de que para cuando yo quisiese meterme en una deuda, debo planificar muy bien los pagos. Por eso les decía, no es malo estar en las deudas, o no es pecado usted tener una deuda, ¿no? El problema es, o el pecado es, que usted se atrase en sus deudas, no pague y los acreedores estén ahí, chúsele, y usted ya, por tanto chuzar, usted ya sus sentimientos afloran y empieza a decir, y empiezan los insultos, el maltrato, los golpes, y ahí están los pecados, ¿cierto? Pero cuando usted se mete en una deuda, planifíquela muy bien, ¿cierto? Planifíquela muy bien. Si yo voy a comprar X o Y cosa, o necesito sacar un dinero para estudio, para especialización, algo bueno, ¿de qué manera lo voy a devolver mensualmente? Ah, me van a prestar 5 millones. ¿Cuánto gano yo? ¿Cuánto puedo sacar para eso? Listo. Yo puedo sacar 5 porque en tantas cuotas me quedan en esto, planifica, y ahí sí. No, sí, deme ese crédito que ya ahorita voy a planificar como, y cuando vaya se cuenta y dice, ¿y ahora cómo voy a pagar? No, es lo contrario. Entonces, una solución para las deudas es planificar muy bien los pagos. Y usted va a tener también descanso en eso. Pero ustedes ya saben cuál es la principal. ¿Cuál es la principal para las deudas? ¿Cuál es? Aborrecer las fianzas. No se metan en eso. No se metan en eso. Quieren, no se metan en problemas que no lo han llamado. Pero ahí están algunas soluciones en cuanto a las deudas.
aborrecer las fianzas, librarse prontamente, confianza en la provisión de Dios y planificar muy bien los pagos. El tercer obstáculo que quiero que hablemos un poco, que también encierra mucho en el hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, es el materialismo. Vayamos a Lucas. Lucas, capítulo 12. Voy a leer varios versículos de Lucas. Pero otro obstáculo muy grande en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno personal, son el materialismo. Una definición de materialismo es una actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. Eso es el materialismo, ¿cierto? Solo vive por eso, por tener y por tener y por tener. Lucas 12:15 dice, voy a leer unos versículos, ¿listo? Igual ahí están apareciendo en la pantalla los versículos, si usted me gana en tenerlos ahí también. 12:15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miremos Lucas 18, antes de pasar a Hebreos, Lucas 18, que está ahí mismo, 18 al 30, lo leímos hace poco, dice, quiero solo resaltar el 23, 18, 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, ¿cierto? Hablando de lo joven rico que leímos hace poco la lectura. Lucas 10, 38 al 42, quiero llamar la atención a un versículo. Dice aquí, dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Y Hebreos 13:5, ¿alguien lo tiene? ¿Me ganó? Dice 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora. No te desampararé ni te dejaré. Cuando hablamos del materialismo, hay ciertas características que influyen o que están ahí alrededor del materialismo. ¿Las pudimos detectar en estos versículos? ¿Alguna? La primera cosa de la característica del materialismo es la avaricia. ¿Sí? El materialista quiere tener, quiere tener, quiere tener, quiere tener, quiere tener. Otra característica del materialismo es la abundancia. ¿Sí? Hasta hay gente que le gusta acumular. Hasta hay programas de televisión de acumuladores. ¿No los ha visto? Por allá en Discovery Channel. Hasta se dan el lujo de hacer programas para detectar ese tipo de personas que les gusta tener abundancia y tener cosas que a veces ni siquiera necesitan. Otra característica del materialismo es la necedad, ¿no? Usted se quiere meter ahí y se quiere meter y quiere tener eso y quiere tener eso y es necio en eso y se quiere meter esa palabra. Otra característica es el contentamiento en cuanto al materialismo, ¿no? Nunca va a estar contento. Pero también otra característica es tristeza. ¿Sí leyeron por ahí uno de esos versículos que hablaba de la tristeza? El joven rico que digo, ay, qué triste, que el Señor me dice, venda todo, repártalo a los pobres. Y yo, ay, no, pero yo tengo mucho, qué tristeza. El materialismo trae eso, tristeza, cuando tiene que quizás soltarse eso. Y el materialismo también trae las ocupaciones. Marta, Marta, turbada estás. Son tantas cosas que hacer. Se ocupó de lo material, pero no se ocupó de lo importante. Quiero ver unas soluciones. Vamos a ver rápido de estas soluciones. Una solución para el materialismo es buscar a Dios primeramente. Cantábamos al comienzo de nuestra reunión aquí, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo demás viene por añadiduría. No tenemos que nosotros estar buscando y buscando y ser materialista y que yo quiero, yo tengo, de ta. ¿No? Sino buscar primeramente el reino de Dios. Uno a nuestros hijos no lo podemos llenar de las cosas materiales.
¿Sí? Y hay un dicho muy famoso, es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Entonces, si el hijo le pide, papá, papi, yo quiero el último celular, tome, hijito, pero yo no quiero que usted ande sin tecnología porque yo fui un burro para eso. Y le compra el mejor celular, tome. Ay, papi, es que en la casa, en el colegio, mi hijo, mis amigos llevan un portátil y yo quiero tener un portátil. Y tome su portátil. Y esto, y porque el amigo o el familiar o el compañero del colegio tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, y el hijo empieza a pedir, y tome, y uno como padre tome y tome, tome. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve lo que puedo darle ahora. Es un error de nosotros como padres, llenarles de todo eso. Porque el hijo se acostumbra a eso, que si no tiene eso, no es nadie, ni no hace nada, ni no es. Y lo queremos llenar de materialismo. ¿Por qué? Porque yo no viví eso. Porque yo nunca tuve eso. Y caemos en eso. Caemos nosotros en el hogar en eso, en el materialismo, en querer llenar y llenar las cosas de todo eso y al precio que sea. Pero la palabra nos dice, busquemos primeramente el reino de Dios. Si usted tiene a Dios en su vida como prioridad, lo que pase ahí para adelante es gracia de Dios, es bendiciones de Dios, es abundancia de Dios. Y Dios lo dará. Pero a veces hacemos lo contrario, tenemos y buscamos las cosas como sea y después buscamos a Dios. Y no es así. Porque después ya será muy difícil separarnos de esas cosas. Y eso fue lo que le pasó al joven rico. Le era difícil separarse de eso ya, porque tenía abundancia. Otra solución para el materialismo es estar contento con lo que se tiene. Primera de Timoteo 6, 7, 8 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si usted tiene el último iPhone y se muere, ese iPhone se queda aquí para que alguien lo disfrute, no se lo va a poder llevar. ¿Sí? Porque no nos vamos a poder llevar nada. Nada podemos sacar de este mundo. Ese es el contexto allá de otro rico ahí en la Biblia que dice que acumulaba y acumulaba en su granero porque decía yo quiero tener y tener que cuando pase algo yo sé que ahí tengo. Y el Señor le dice, necio, terco, hoy vienen por tu alma. ¿Y qué pasó con todos los graneros? Pues los empleados, los vecinos, todo eso arrasaron con todo eso. Porque uno no se puede llevar nada, pero uno sí puede estar contento con lo que tiene. Vivir agradecido con Dios con lo que tiene. Si usted anda en bicicleta, ande contento, así pasen miles de motos y diga, ay, yo quisiera tener una de esas. Bueno, pues trabaje para tenerla y esfuércese para tenerla. ¿Sí? Pero no podemos, estoy contento, pero a la misma vez envidioso o celoso por lo que nosotros tienen, porque no sería nada de ahí. Contento con lo que tenéis. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Creer en las promesas de Dios. Una forma de darle solución al materialismo es crea en lo que el Señor le ha prometido a usted. No me va a desamparar, no me va a dejar. Por consiguiente, pues, creámosle a Él. Entonces no busquemos las cosas por nuestros propios medios. Primera Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, que disfrute lo que Dios le provee. Disfrútelo, porque pueden haber muchas más personas que usted no tiene, que no tienen lo que usted tiene. Entonces disfrute lo que tiene. Y en vez de estar pensando en el materialismo. Si usted tiene un vehículo, una moto o un enser en la casa o qué sé yo y ya está diciendo, es que eso ya está a la chapado la antigua, pues sígalo disfrutando. Yo disfrutaba mucho el televisor que mi papá una vez consiguió porque era el primer televisor a color y muchos de nosotros los menores éramos los controles. ¿Sí? Pasa el canal porque no había control remoto. Pero nosotros nos disfrutábamos esa cajita a color blanco y negro y el primer color que llegó. Lo disfrutábamos. Pero yo iba donde un amigo y veía que tenía uno más grande y yo, bueno, pues lo tiene, pero yo disfrutaba el que tenía en la casa. Disfrutar lo que tenemos. ¿Para qué ponernos a llenarnos la cabeza de cosas?
Y por último ahí, poner nuestra mirada en Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nuestra mirada siempre va a estar puesta aquí, nos estamos olvidando de las bendiciones que hay en el cielo. ¿Ustedes sabían que en el cielo usted va a tener una mansión más grande que cualquier mansión que la que hay aquí en esta tierra? Si usted va y analiza un pasaje de Apocalipsis sobre las mansiones que nos va a entregar el Señor, en metros cuadrados es mucho más grande que cualquiera que usted pueda decir que tenga la mansión más grande. Pero aparte de eso nos dice que va a haber calles de oro, mar de cristal, que va a haber un árbol de la vida donde todo el tiempo va a estar ahí y usted puede ir y comer y disfrutar de los manjares. Y usted se pelea por la chocita que tiene, usted se amarga por lo que tiene, pues pensemos en lo que hay en la eternidad. Como creyentes nosotros tenemos que pensar en la eternidad. No pensar en qué tantas cosas puedo llegar a tener aquí y a veces querer tener y quedarnos ahí y no dar a nadie. Porque ahí no hacemos nada. Por eso nuestra mirada debe ser puesta en Él. Y esa es una solución para el materialismo. Amén. ¿Cuáles son los 3 obstáculos que hemos visto hasta el momento? Todavía me quedan 3 más. Ay, usted dice, ¿a qué horas va a terminar? ¿Cuáles son? Los celos, las deudas y el materialismo. Cuando hablamos de obstáculos en el hogar, créanme que salen muchos. Yo solo pude sacar 4. Y el último de ellos que quiero que hablemos es sobre un obstáculo grande en el contexto del hogar, de la familia, es el divorcio. El divorcio que tanto está hoy aquejando. Yo trabajo con notarías. Yo me la paso en notarías. Y así como veo cada vez que veo una notaría, veo a uno que se está casando, veo a 3 o 4 que se están divorciando. Y no es que estén ahí los dos, porque van por separado. Es más, un divorcio lo hace un abogado, porque no lo pueden hacer entre las 2 personas, sino eso es cosa seria. No, un divorcio lo hace un abogado. Pero así como yo veo una que está sonriendo y uno que está sonriendo casándose, estoy viendo ahí con las personas que hacen los trámites, veo ahí en el encima del escritorio de la chica de escrituración, y yo como me conocen y yo puedo ahí con confianza mirar, yo miro divorcio, divorcio, divorcio. Que ella miraba eso en una notaría, yo digo, interesante. Porque así como se están casando por un convenio, por alguna necesidad, por alguna cosa, así mismo a los días se están divorciando. Y si yo hiciera un día un panel, yo voy a muchas notarías y voy a hacer un día esto, un sondeo, y voy a preguntarle cuántos divorcios hacen al mes. Y yo creo que son muchísimos más los que hacen que los matrimonios que están haciendo. Porque la gente hoy se está divorciando. Y es un obstáculo grande para que hayan familias fuertes, para que hayan familias que puedan dar ejemplo y que puedan ser de bendición para muchos. ¿Por qué? Porque las parejas están divorciando. Y bueno, la Biblia también habla de eso. Mateo 19:6 dice lo siguiente. Ya solo me falta este punto, no eran 3 más. Pero no veo a ninguno dormido, es porque está interesante el tema. Mateo 19:6 dice, así que no son ya más 2, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Primera de Corintios, ahí están las citas en la pantalla, ¿no? Primera de Corintios 7, 10, no voy a leerlos todos porque ahí son bastantes versículos, pero yo sí voy a detallar en unos. 10, 16. Primera, ¿sí? Ay, perdón, 7. Primera 7, 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y bueno, y ahí hay unas condiciones y una situación ahí. Quiero llamar la atención en esos versículos específicos. Y 2 Corintios 6, y usted ya con más detenimiento los puede leer en su casa. Recuerde que esta enseñanza queda grabada en el canal de YouTube. Usted la puede ver y repasar en cualquier momento. 2 Corintios 6, 14 y 17, no os unáis en yugo desigual como los incrédulos. Quiero tener en cuenta estos versículos para hablar del divorcio. Una definición de divorcio ya lo conocemos, disolución legal de un matrimonio,
a solicitud de uno o de los dos cónyuges cuando se dan las causas previstas por la ley. Separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Eso es un divorcio, ¿cierto? Lo conocemos claramente. Pero aquí en estos versículos hay unas características del divorcio. ¿Cuáles captaron? Una de ellas es separación. Cuando hay un divorcio hay una separación. Separación de bienes y separación emocional o material o personal, ¿cierto? En el divorcio también hay adulterio, ¿cierto? Si usted lee ahí en los versículos siguientes de 1 Corintios 7, del 11 al 13, habla también de adulterio. El divorcio habla de dureza de corazón, ¿sí sabía eso? Que el divorcio es por la dureza del corazón del hombre. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que eso no era antes así. Pero por la dureza del corazón del hombre, Dios permitió el divorcio. Ah, pero ya vamos para allá. ¿Cómo así que Dios permitió el divorcio? Ya vamos para allá. Otra característica del divorcio, abandono. Ah, pero también otra característica del divorcio es muerte. ¿Sí sabía? Porque una persona se separa de la otra, dice que hasta que la muerte los separe. ¿Cierto? Hasta que deja de morir, o fallece alguno de los dos. Pero otra característica del divorcio también es el yugo desigual, que también la Biblia lo habla. Pero quiero darles 6 soluciones rápidas para el divorcio. La primera de ellas, lo dice claramente la palabra, y es la de sobre todas las cosas allí en cuanto al divorcio. Una solución para el divorcio es obedecer la voluntad de Dios. Si usted y yo nos centramos en que cuando estemos en esa situación tan compleja en el matrimonio, que en unas ocasiones de pelea y disputa, y la esposa o el esposo le dice, mire, ya sabe que dejemos las cosas así, cada uno por su lado, yo quiero el divorcio. Lo primero que hay que entender aquí es que antes de decir sí, yo le firmo donde sea, hay que obedecer la voluntad de Dios. Por encima de la situación. Porque Mateo 19:6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y eso de dónde viene? De Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su mujer, a su madre, y se unirá a su mujer y serán solo una carne. Por eso Dios dice, no lo separe el hombre. Dios dice, no, yo no estoy dando autorización para el divorcio. Porque para mí, el divorcio no existe. Yo no estipulé el divorcio. Porque mi plan, mi voluntad era ¿para qué? Para que estuviesen todo el tiempo juntos. Y que lo único que pudiese separar eso no fuera otro hombre, otra mujer, sino la muerte. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces, una solución para cuando usted esté pensando en divorciar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que se divorcie? ¿Escucho? No, Dios no quiere que se divorcie. Ahora, cuando hablamos del divorcio y hablamos de un caso familiar, de una esposa, de un esposo, bueno, cada caso es totalmente independiente. Cada caso es totalmente independiente. Pero la voluntad de Dios por encima de esos casos independientes es que el hombre y la mujer no se separen nunca. Que lo único que los pueda separar es la muerte. Y esa es la voluntad de Dios. Otra solución para el divorcio. Efesios 5, 21 al 25 dice, sométase unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una solución a eso es el sometimiento y el amor. Y eso, para hablar del sometimiento, tiene mucha tela que cortar. Pero el hecho de someterse uno al otro, a pesar de, por eso dice ahí, sometámonos en el temor de Dios. Porque lo dice inicial, ¿no? Someteos unos a otros. Esposa y esposo, someteos unos al otro. ¿Cierto? Las esposas a sus maridos y el marido al Señor.
porque siempre vamos a estar en sometimiento. Pero al marido le dice, pero ame. Por encima de la situación que usted quiera o esté pasando, ame. Y por encima de la situación que usted esté pasando, mujer, sométase. Y ahí es donde va a haber bendición. Porque el Señor lo dice que el sometimiento y el amor son importantísimos en el núcleo familiar del cónyuge, de los esposos. Otra solución es lo que dice Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo lo titulé así como sale ahí, la unión hace la fuerza, ¿cierto? Una solución para el divorcio es, bueno, unámonos realmente y mire, solucionemos las cosas, las diferencias, pero unámonos porque es que somos usted y yo y el Señor. Salgamos adelante en eso, pero la unión hace la fuerza para salir de eso. Otra solución para el divorcio es lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Una solución para el divorcio es darle el valor al matrimonio que le corresponde. El Señor ha dicho que el matrimonio es honroso en todo sentido. En todo sentido es honroso. Es una honra estar casado. El divorcio no. El divorcio sería lo contrario, una deshonra. Porque si yo me divorcio, estoy viéndome en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho, y en contra de ese vínculo que Dios llama aquí ese valor, que es honroso en todos el matrimonio. Otra solución, Proverbios 24:3 y Proverbios 1:7. Dice, con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma. Pero Proverbios 1:17, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces una con la otra cosa se enlaza en decir que para el divorcio una solución es actuar con sabiduría, no con emoción, no con sentimiento. No dice, háblese con mi abogado, ni lo quiero ver. No, actuar con sabiduría. Bueno, dialoguemos, sentámonos a hablar. Si quiere alguien de intermediario, pues hagámosle. ¿Sí? Eso es actuar en sabiduría. Porque con sabiduría se edifica la casa. Hay que aplicar esa sabiduría. Recordemos que la sabiduría no es conocimiento. ¿Sí sabían ustedes eso? Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es práctica, es hacerlo. Lo que Dios dice, hay que hacerlo. Eso es actuar con sabiduría. Y por último, otra solución para el divorcio, que ahí va para los jóvenes, para los hijos, porque el que ya está casado, pues ya está casado. Escoger muy bien la pareja. Escoger muy bien la pareja. Dice 2 Corintios 6:14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, para no tener esos líos futuros de si me divorcio, que me firme aquí, que yo me quedo con los hijos, que usted me da una mensualidad y que eso. ¿Usted ha leído una escritura de divorcio? Yo sí las he leído, porque me ha tocado hacerlas en mi trabajo. Y pobre chino, el menos librado de un divorcio es el hijo. Usted ve ahí la foto y por eso me dio por poner la imagen de eso. Porque el menos librado de toda esa situación es el hijo. Porque usted como esposo, listo, ya nos separamos de eso y si quiere seguir con otra persona, ahí se mete en otro rollo con otra y el otro y viven felices y tal. ¿Y el hijo? El que está en el medio, ¿qué? Yo tengo unos conocidos que no tienen hijos, pero tienen un perro. Imagínense y se pelean por eso. Recójalo el fin de semana. Listo, yo me lo llevo este fin de semana. Y es, imagínate, hasta allá hemos llegado, pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Pero los hijos son los que más sufren en la situación de un divorcio. Por eso escojamos muy bien la pareja. Escojamos muy bien. Y así vamos a ver que aunque hayan problemas porque los van a ver, aunque seguirán los problemas porque los van a ver, hay algo por encima de eso que dice, si nosotros como creyentes
queremos obedecer a Dios y honrar a Dios, pues vamos a seguir juntos a pesar de, y le vamos a dar soluciones en el proceso. Puede que se den muy cercanas o muy futuras, pero por voluntad de Dios hagamos las cosas como eso. Y por encima de todo pensemos en los hijos, porque son los que más daño van a llevar. La mayoría de rebeldía y de situaciones duras que los hijos viven es por esa situación, porque les toca sacar tiempo para estar con mi papá y con la pareja que tenga, con mi mamá o con la pareja que tenga. Y eso genera muchos conflictos en la vida emocional del niño. Entonces la solución es obedecer la voluntad de Dios, hermano, seguir con esa cruz que hemos querido llevar, porque así lo habla la Biblia, ¿no? Eso es una carga, pero es una carga sabrosa porque el matrimonio es bien, es chévere, pero es una carga, pero hay que saberla llevar. Si usted lee el contexto de Corintios, le dice Pablo, si ustedes no quieren casarse, no se casen, ¿sí? Quédense como yo me quedé. Bueno, no sabemos si Pablo era casado o no era casado, si quedó vivo y que decidió quedarse como estaba, pero él daba el consejo, no se vuelva a amarrar. ¿Sí? Pero si se separa, no se junte con nadie más. Y eso le habla al creyente. Al incrédulo, si se separe, sepárese y váyase, porque ¿qué más podemos hacer? Pero el creyente, si se quiere separar, sepárese, pero quédese como está. Y ahí da unas claridades en eso. Hermanos, termino con esta conclusión. Cada miembro del núcleo familiar con la guía y ¿qué? Léanlo todos juntos. ¿Y con qué? Todos juntos. 1, 2, 3. Cada miembro del núcleo familiar se pueden superar esos obstáculos. Y como les digo, son muchos. Yo solo toqué 4. Concluyo con esto que dice en Filipenses 2:4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Así podemos superar los obstáculos. Van a haber muchos, seguirán siendo muchos, pero con estos principios que hemos visto a través de la palabra, Dios nos va a ayudar a superar los obstáculos en el núcleo familiar. Oremos. Padre Celestial, damos gracias a ti, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos consejos, por estos principios que tú nos das y que nos permite, Señor, a través de ellos poder verificar cómo está nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y poder, Señor, estos principios, estos consejos, a aplicarlos a la vida de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Muchísimas gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es eficaz, ella es viva y que llega a nuestros corazones y que tú nos permitirás hacer conforme a lo que en ella está escrito. Te alabo, Señor, y te glorifico en Cristo Jesús. Amén y amén.